Muy bien, mientras traen el pasador, extraordinario. Nos han explicado todas las cosas que están, cómo lo están planteando, cómo lo están estudiando, cómo lo clasifican, cómo lo ponen. Pero ¿se dieron cuenta que no hablaron del paciente que tenía tratamiento crónico de glaucoma? Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos y vamos a aterrizar esta linda presentación en algo práctico. Lo que hacemos todos los días nosotros. Los que hacen glaucoma, los que hacen todos los médicos, el oftalmólogo general, ve pacientes con glaucoma, ve pacientes con tratamiento crónico y muchas veces nos olvidamos de que hay una superficie ocular. ¿Cómo aterrizar esto tan bien estructurado, tan bien hecho, tan bien planeado en nuestro día a día? Y aquellos que hacemos glaucoma y hacemos imágenes, nos encantó ver esta posibilidad porque podemos traer a nuestro trabajo diario una alternativa. Cuando ustedes se sientan con un paciente y le dicen, les voy a examinar si ustedes tienen ojo seco, ¿qué hacen? Lo van a ver a la lámpara de hendidura, le van a poner, como hacemos todos, todas las tinciones posibles, le van a poner su WAT 40 para ver su Schirmer, le van a poner esto, le van a decir, le van a hablar, y el paciente va a decir, ¿qué me hicieron? Me hicieron la consulta común y corriente que todo el mundo me hace. Entonces, tenemos tecnología para cambiar esa pequeña cosa. No está mal lo que estamos haciendo, está bien lo que estamos haciendo, pero hoy que necesitamos evidencia de nuestro trabajo, porque el paciente está consultando al doctor Google y después la segunda opinión en Yahoo, y cuando viene con nosotros nos dice, bueno, ¿y esto es lo que me ha hecho? Entonces, una de las cosas que encontré yo sumamente interesante en este dispositivo es el hecho que yo puedo tener evidencia, que puedo grabar, que está más... Ahora, obviamente depende del operador para interpretar las cosas, pero yo tengo una evidencia que puedo ver en el futuro, puedo contrastar, puedo explicarle al paciente, y eso creo que es lo que a nosotros como médicos nos interesa, que el paciente nos entienda que estamos haciendo algo, que tenemos un punto de base y que ahí vamos a entrar. Entonces, ya nos dijeron que es una enfermedad multifactorial, que tenemos una serie de cosas, está perfectamente dicho, no voy a repetir más esto, pero ¿qué pasa en una consulta típica de glaucoma? Nosotros lo que queremos es la calidad de vida del paciente, básicamente. En todos los simposios de glaucoma se habla de eso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está usted, señor Pérez? Primer día. ¿Y el paciente? No sé. Viene muy bien. Está con baleato etibolol, tiene un problema de disnea, está tosiendo, nos viene y nos dice, oye, y está bajo tratamiento. La segunda pregunta que siempre le hacemos, ¿cómo creen que están sus ojos en este momento? Y nos encontramos, nunca ha estado mejor. Y lo vemos perfectamente que nos está describiendo una enfermedad de superficie ocular, que básicamente está relatada al tipo de medicamentos que está usando y la cronicidad que está teniendo. Y la otra, no sé qué pasó, algo dice. ¿Cree que la medicación de glaucoma interfiere en su vida diaria? Y la respuesta es, está bien bajo tu cargador. No, claro que no, dicen. Por supuesto que no. Esto se va a poner feo. Sí, se pone feo todos los días en el paciente. Homero no le falta razón pensar que alguien que tiene medicación crónica siempre está viendo. Pensemos y pongamos en el lado del paciente. El paciente está recibiendo y quiere que nosotros le demos calidad de vida con el tratamiento y con el diagnóstico. Muy bien. Entonces, el tratamiento médico es de lejos la primera opción, el glaucoma de ángulo abierto. El 80% de los glaucomas son tratados médicamente. Y la mayoría tienen un tratamiento continuo y crónico. Siempre pensamos en la presión intraocular y nos olvidamos de la superficie ocular. Piensen, siempre ustedes van a ver el lado del paciente en cualquier patología crónica que tienen que tratar, en ver cómo solucionan. Pero los daños colaterales, los efectos colaterales a veces se nos quedan un poco fuera del alcance de las manos. Un poco, estamos hablando ahora para poner atención en eso. ¿No corre? A ver, se fue un poco más rápido. La mayoría de los pacientes tienen, perdón, ya lo dijimos esto, los pacientes con glaucoma y aquellos que tienen hipertensión ocular, que tienen tratamiento,
tienen una prevalencia de lejos mayor de enfermedad de superficie ocular que los pacientes sin ninguna afectación. Ya lo dijo Stewart en el 2011. Yo creo que me ayudas pasando de ahí porque no llega a esto. Ambos, o sea, ojo seco, enfermedad de superficie ocular y glaucoma es una enfermedad que generalmente se presenta y da manifestaciones con la edad. Entonces hay coexistencia de este tipo de enfermedades y la prevalencia claramente definida por la edad. Hay cerca de un 11% de los pacientes entre 40 y 59 años y el 18% mayores de 80 que tienen prevalencia de enfermedad de superficie ocular. Y les cuento, posiblemente usted está subvalorado. Enfermedad de superficie ocular es quizá la patología oftalmológica más frecuente, menos detectada, menos tratada y que menos caso le hacemos. Y los pacientes van inclusive a la farmacia a pedir una gota y en vez de darle una lágrima o darle algo, le dan un antibiótico o un corticoide y, bueno, están haciendo las cosas inadecuadamente porque no tienen un adecuado diagnóstico. Y vemos si los pacientes llegan de esta manera a la consulta de glaucoma. Y el 66% de los sujetos con enfermedad de superficie ocular grave, miren qué casualidad, tienen glaucoma. Porque es el caldo de cultivo para que se dé este tipo de alteración. Y la prevalencia, obviamente, del glaucoma aumenta con la edad. Estamos encadenando toda esta información y nos estamos dando cuenta que nos habíamos olvidado algo en el glaucoma, que habíamos pensado en bajar la presión, en preservar las capas de fibras, en preservar las células ganglionares, y no pensamos en el ojo seco. Quizá esto nos pueda ayudar a verlo con otra forma de enfoque y qué podemos nosotros aportar en la calidad del paciente. El 60% ya dijimos tienen síntomas de afectación de la superficie, mayores proporcionalmente al número de fármacos utilizados. Y ahora, miren, yo veo en casa pacientes que tienen 18, 19 o 20 y ya comienzan a darle, hacen un fondo de ojo y comienzan a darle tratamiento. Hay un montón de pacientes que son falsos positivos o falsos negativos de glaucoma y reciben tratamiento inclusive sin tener el diagnóstico claro. Y eso lo vemos en todos nuestros países y no es novedad. Megapapila en nuestra raza es prevalente y nosotros somos una generación que ha sido enseñada a diagnosticar glaucoma viendo el fondo de ojo. Entonces, muchas megapapilas van caminando por la calle, van teniendo tratamiento con antiglaucomatosas y están teniendo alteración de la superficie ocular. El 52% de los pacientes que tienen gotas antiglaucomatosas con preservantes, y ahí viene lo que nos estaban explicando muy bien anteriormente, que da disfunción de la película y fue mayor con estos pacientes que usan 2 gotas por separadas. Por eso la tendencia a no preservantes y la tendencia a una medicación que vaya acumulando. Y también solo con beta bloqueadores, olvídense de que tenga preservantes. El beta bloqueador por sí mismo produce una disminución de la secreción lacrimal y nos da el problema. Todo eso está estudiado. Lo único que hemos hecho en este caso es toda esa información científica resumirla. 60% alteraciones compatibles con enfermedad de la superficie ocular, 67% estabilidad, alteraciones en la estabilidad de la película lagrimal, un break-up time reducido, 47.5 osmolaridad de la lágrima superior a 308, valor límite entre los valores que nos estamos dando, los que hemos estado manejando en el tiempo desde el primer día hasta el segundo, ¿sí? Y estamos viendo que esas enfermedades de superficie ocular está subvalorada. ¿Qué hacer? ¿Encontrar esto? No, tratar de prevenir esto en los pacientes. Ya nos dijeron que la hiperosmolaridad induce a la apoptosis, a la inflamación, otros factores evaporativos. Ya les dije que el maleato etimulol por sí mismo disminuye la secreción acuosa. Los preservantes, maleato etimulol, preservantes, no solo ojo seco, picazón, fotofobia, otras molestias. ¿Saben qué? Estamos creando el caldo de cultivo para que la cirugía de glaucoma, que es el punto final cuando ya no tenemos otra opción, fracase. ¿Por qué? Cuando tenemos que hacer una trave, cuando tenemos que hacer otro tipo de cirugías, ¿dónde vamos a actuar? Vamos a actuar en conjuntiva, vamos a actuar en limbo, vamos a entrar en córnea, vamos a entrar en el trabéculo y estamos creando, si no lo controlamos adecuadamente, nuestro fracaso en la cirugía de glaucoma. No nos habíamos puesto a pensar
que eso, al final, lleva a las complicaciones de fibrosis, de alteraciones en la ampolla, posiblemente un CIDEL positivo y muchas cosas más que nos puedan dar, porque aquello que queremos manejar alterando o operando la superficie ocular ya viene alterado por el uso largo de medicamentos. Lo más importante es que a veces no nos damos cuenta porque es hasta subclínica, hay alteración, infiltración de células inflamatorias, activación de fibroblastos en conjuntiva y la fibrosis subconjuntival puede bloquear el flujo de salida acuoso y causar la falla quirúrgica. Cuando tenemos la terapia crónica con los pacientes con glaucoma, a diferencia del grupo sin preservantes, se ve que disminuyó la densidad de células epiteliales superficiales, aumentó la densidad de las células epiteliales basales, activó los queratocitos estromales y aumentó el número de nódulos, disminuyó el número de nervios subbasales que presentaban una mayor tortuosidad. Miren todas las alteraciones que tenemos con la medicación en los pacientes con glaucoma. Blefaritis, queratitis punteada superficial, alteración de las glándulas de meibomio, fueron mayores en pacientes con tratamiento de glaucoma, especialmente en largo plazo. O sea, no sé qué argumento más poner, porque son ya repetitivos, de que estamos frente a una enfermedad de superficie ocular y no solo a glaucoma, por lo tanto nuestro enfoque tiene que ser multifactorial. No queremos seguir viendo esto, de hecho lo vamos a seguir viendo, pero tenemos que tratarlo adecuadamente. Y una de las cosas que más nos quejamos cuando hacemos glaucoma es el compliance, el mal seguimiento de los pacientes. Y a veces decimos, no, que es una gota, que porque le ponemos 2, que no tienen hora para ponerle, que a las 9 de la mañana no, que 3 gotas al día es el problema. Y no nos podemos detener que no es solamente eso, sino que esas gotas irritan, ponen rojo el ojo, alteran la superficie y el paciente no quiere verse mal. A veces gente dice, no, no me pongo estas gotitas porque me pongo rojo y todo el mundo me está preguntando qué fumaba anoche. Entonces, fíjense todas esas implicancias que tenemos. ¿A qué voy? Si tienes un paciente con glaucoma, un adecuado diagnóstico y tratamiento del problema es fundamental para que él cumpla su tratamiento. Y ahí tengas tu control sobre los dos problemas que tienen en la mano. Fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? No solamente lo que hacemos glaucoma, el médico general, yo hago imágenes también. Tenemos que ver, en este caso, la capa lipídica de hemobiografía, tenemos que ver la capa acuosa, tenemos que estudiar el tiempo de ruptura de la película lagrimal, la tinción corneal y conjuntival, tenemos que ver el estudio de la blefaritis, y lo más interesante, evaluación de la calidad de vida con cuestionarios validados. El DIUS ha dado una serie de cuestionarios, faltan las validaciones finales, pero se dan bastante bien porque no solamente dar el tratamiento, hay que evaluar cómo está yendo el tratamiento con todos nosotros. Para esto tenemos este examen de no contacto, Infer ya lo ha dicho, no lo voy a repetir, lo voy a pasar más rápido, de la capa lipídica, la interferometría, el análisis cuantitativo, cualitativo. Miren, yo lo recomiendo que por ahora alguien que sepa ver la película lagrimal lo haga. Es dependiente porque uno tiene que examinar perfectamente esto y compararlo. No se trata de que cualquier lego lo compare. Hay áreas específicas donde se debe ver. Por ejemplo, el cuadrado, perdón, me fui para atrás, la zona donde está por debajo de la pupila, esta es la zona que tenemos que tenerle mayor atención y ver cómo fluye esa capa lipídica en esa zona y compararlo. A veces parar el video, necesita que tú sepas o que la persona que está haciendo el examen sepa qué cosa es lo que está haciendo y sepa qué cosa está comparando, porque eso es muy subjetivo. Pero hay que se basa en cómo tú conoces y cómo vas. Tiene una curva de aprendizaje necesaria que hacer, pero una vez resuelto esto, uno ya sabe cómo va este análisis de la capa lipídica. Más fácil es, en todo caso, cuando nos ponemos en la meibomiografía del párpado superior e inferior, eso lo hacen infrarrojo, nos determina esta condición de la glándula, clara imagen de los ductos, una imagen cualitativa. Nos toma primero la imagen, segundo nos toma
una detección automática, y la tercera que nos toma es la clasificación. ¿Saben cuál es el problema? Voltearle el párpado al paciente. Muchos de los pacientes tienen el problema de que no podemos y no sabemos o no nos ponemos en el caso y tenemos que entrenarlos y lo queremos delegar, tenemos que saber cómo le vamos a evertir el párpado, cambiar el párpado. El superior es mucho más fácil. Muchas veces el inferior se hace más problema. Mujer mayor de 40 años bajo cirugía estética también nos hace un problema para la eversión del párpado inferior. A veces usamos el Q-tip, a veces usamos una varilla que hacemos rugosa al final, simplemente la damos vuelta. Y no le digo, eso es una cosa que nos pasa cuando hacemos el examen día a día. Okay. Luego de esto, el menisco lagrimal es de hecho el que más fácil se puede hacer. Lo dijo muy bien, en el examen tienes que hacer primero un centrado a la pupila, ponerlo del tamaño de la pupila y vas midiendo en varias zonas y tiene una adecuada medida de la capa acuosa y un análisis cuantitativo midiendo la altura del menisco lagrimal, que antes se te hacía un poco a ojo de buen cubero, pero ahora sí lo tienes en una manera registrada claramente. Tenemos también el NIBUT, el Breakup Time no invasivo, que nos lo va a dar en nueva forma y el nuevo software está hecho para identificar las zonas donde va cambiando la capa mucínica y nosotros tenemos una idea de cómo va a ir la capa mucinosa, la evaluación de la estabilidad de la película y la medida automática por el software. Al final, la tinción. Podemos utilizar todos los tipos de tinción, verdelicina, podemos seguir usando nuestro rosa de bengala, nuestra fluoresceína, todo aquello que queramos teñir, lo podemos graficar y lo podemos tener muy claramente en nuestra historia clínica con este método. Inflamación palpebral, también muy importante, la podemos graficar, ya nos lo dijeron, no lo voy a repetir, pero lo podemos comparar con escalas que ya están preestablecidas para tener una graduación de esa afectación palpebral. Los cuestionarios son importantísimos y nos olvidamos. El DU5, el DUQ5 nos sirve, está en inglés, lo podemos pasar en español, ya creo que hay la versión en español, y lo podemos también, muy importante, tener cuestionarios como, ¿qué pasó? ¿No corre? Como el índice de enfermedad de superficie ocular, que también nos va a servir para validar cómo está yendo nuestro paciente. Y los cuestionarios, sabemos que ese índice de satisfacción aumenta con terapia máxima en glaucoma, o sea, la insatisfacción, hay factores psicológicos, hay una serie de cosas o ambientales, dónde vives, si vives en Ciudad de México, si vives en Cancún, la humedad es diferente, si vives en Lima o si vives en Arequipa o estás en altura, hay que hacer nuestra propia experiencia, porque generalmente tenemos una experiencia que nos viene de otro lado. ¿Es difícil? Sí, pues, pero ahí también viene el arte de la medicina. La medicina no es matemática, la medicina es un arte y tenemos que aprender. Muchas veces me sorprende a mí seguir a pie con puntillas todos los artículos publicados. Ahí nos vamos al otro extremo. Nos vamos a la superciencia, cuando en realidad la práctica es muchísimo más importante. Sabemos que el cloruro de benzalconio lo tenemos, reduce la estabilidad de la película, la evaporación se refleja en el BUT, pero cuidado porque a veces en pacientes con otras medicaciones esto se altera y no hay manera de verlo, y la mayoría de los exámenes han sido con pacientes, se supone, normales, no bajo medicación. Una alternativa, por favor, si puede pasar esto, recién diagnosticado, yo les digo, el consejo, en pacientes con glaucoma recién diagnosticado bajo tratamiento, valoren el estado de la superficie ocular. Si hay algún trastorno, tratamiento complementario destinado a su mejora. Las herramientas que les hemos mostrado nos van a tratar de identificar cuál es el déficit, si es mucinoso, si es acuoso, si es lipídico, y podemos evitar que no incumple el tratamiento. Si al final no tenemos, por favor, si al final no tenemos respuesta y el paciente no tolera los medicamentos, en glaucoma tenemos la alternativa del SLT, que nos ha ido muy bien. Aquel que tiene un SLT y comienza a usarlo se vuelve fanático porque los pacientes van muy bien, las presiones bajan increíblemente, el paciente no depende de las gotas, depende de uno. No van a perder el paciente va a regresar a ver cómo sigue. Es repetible en el tiempo y es muy bien aceptado. No hay daño térmico, es mucho mejor. La gente se equivoca porque piensa en el ALT. No, eso ya pasó. El SLT no
no es agresivo. Y la comparación entre SLT y gotas dicen que es exactamente igual, inclusive con los análogos de prostaglandina, que salieron al mismo momento, pero como estamos acostumbrados a tratar con gotas, no cambiamos nuestro hábito para tratar. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué no pasa? Conclusiones. Más frecuente en pacientes bajo tratamiento tópico de glaucoma. Esto, la enfermedad de superficie ocular, influye negativamente en su calidad de vida. No solamente causa sequedad ocular, ojo rojo, picazón, sino que también aumenta el riesgo de fracaso en la cirugía. La recomendación es hacer exámenes rutinarios y, perdón, ¿qué pasó? Estado de superficie ocular en pacientes con glaucoma para detectar todo esto. Si hacemos todo esto, podemos nosotros estar seguros que estamos yendo por el camino correcto en estos pacientes. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor de la Torre. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema en particular? Sí, siéntanse libres del micrófono. A ver, perdón, doctor, pero una pregunta un poquito compleja. A ver, varias compañías promueven que el aumento de la concentración del cloruro de benzalconio hace penetrar mejor las sustancias activas y por consecuencia dar un mejor disminución de la presión intraocular, un mejor efecto antiglaucomatoso. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Les hacemos caso? ¿No les hacemos caso? Te voy a poner un ejemplo. Hoy día me compré la guayabera para estar en orden. Bien hecho, bien hecho. Ayer me moría de calor con lo que hacía. Yo vengo de una zona un poco más fría. Entonces yo voy al vendedor y le digo al vendedor, ¿qué tal me queda la guayabera? ¿Qué me va a decir el vendedor? Doctor, le queda linda, pero está ancha por acá, de repente la manga es muy larga y todo lo demás. Mira, industria te va a decir un montón de cosas. Acabamos de retirar del mercado el CyPass, que fue promocionado tremendamente importantemente. Le pones a los pacientes, regresan a los 2 meses y le dicen, tengo que retirárselo. Entonces, el problema, te lo vendieron como si fuera la última maravilla del mundo. La decisión es tuya. A mí me parece, mi opinión personal, es que si yo puedo utilizar un medicamento que no tenga preservantes, va a estar mejor. Que si el cloruro de benzalconio aumenta la presión, me parece extraordinario, pero me va a dañar la superficie ocular. Y yo lo que quiero no es bajar la presión. Yo lo que quiero es que la calidad de vida de ese paciente sea buena. Por lo tanto, la respuesta es clara. Yo tengo una pregunta para el auditorio. Si estás en ustedes que hacen que ven ojo seco o que les gusta el ojo seco, ¿qué piensan de los valores de la osmolaridad? O sea, del PEN de la osmolaridad, los valores que se obtienen. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice que sirve? ¿Quién dice que no sirve? Si quieren, que levanten la mano. Que levanten la mano los que digan que sí sirve. Ah, ¿qué pasó? No se preocupen. O los que no sirve. Hay una tendencia. Alguien tiene que levantar la mano. A ver, sí, no te preocupes. Ver, es interesante. Hay escuelas como en Europa que dicen que eso no tiene un valor adecuado porque cambia en el día. Y entonces, ese valor porque cambia en el día, no lo puedo tomar. ¿Qué cosa más inestable hay que la presión intraocular? Que te cambia en el día, pero te sirve para hacer diagnóstico. No es el instrumento el que te sirve. Yo sí creo que la medida de la osmolaridad es importante. Lo que pasa es que hay que medirla adecuadamente y ver en qué rangos va y cómo se comporta en el paciente y preguntarle qué factores tendría que estar haciendo. Ahora, es como decir, hay mínimos y máximos que tienen que verse, pero las decisiones son tomadas mejor cuando uno tiene más información. Sí, yo creo que la osmolaridad tiene valor, por ejemplo, si está elevada, pero que esté normal no es un dato determinante, por lo que mencionaba yo en la charla del tema de la diferencia entre la osmolaridad a nivel del menisco y a nivel ya propiamente de la superficie. En los parches de evaporación, la osmolaridad está 10 veces mayor que lo que se está midiendo a nivel del menisco y entonces una osmolaridad que está normal en el menisco no necesariamente
nos va a determinar que haya o no alteraciones de superficie. Entonces, si está normal, no me va a cambiar mi actitud o mi conducta a seguir si el paciente tiene otros signos, si tiene síntomas, etc. Pero si está alterada, creo que es un dato, digamos, que nos apoya en el grado de severidad que puede estar. Concuerdo totalmente contigo en ese caso. Sí, por favor. Sí, no, aquí hay un micrófono con confianza. ¿Nos activan este micrófono también, por favor? Una pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes que tratas con gotas para glaucoma hacen enfermedad de superficie ocular? ¿El 100, el 90? No, tan grande no, pero mira, en mi práctica diaria, aquí te dicen que el 60%, el 30%, el 11%. Yo me he tomado la libertad de ver a mis pacientes. Lo que pasa es que los que hacemos glaucoma y tenemos pacientes crónicos, los conocemos. En realidad viene alguien seguido a tu consulta, es un paciente que se convierte en tu amigo. Yo calculo que en mi práctica específica, yo estaba antes en el Instituto Nacional de Oftalmología, ahora estoy en la práctica gráfica, te puedo decir que estoy entre el 15 al 20% de los pacientes que tienen definitivamente una enfermedad de superficie ocular. Ahora, me encuentro también que a esto tengo que agregarle un 20% más o un 25% más que la tienen y no les interesa o no las sienten o no las cambian. ¿Por qué? Yo vivo en una ciudad que es húmeda. Ahora, es una ciudad que es 99% húmeda. Nuestra próxima mutación va a ser branquias nuevamente, porque tenemos agua hasta el 99%. Mucho implica dónde estás localizado. Porque si tienes... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Yo veía más, la gente que yo medico ahora, la medico sin preservantes. Y la tercera, he optado por el SLT, lo que me ha bajado muchísimo la posibilidad de tener pacientes con enfermedad de superficie ocular. Eso es lo que yo te puedo decir, lo que veo día a día. Hago la pregunta porque pues en Colombia por el sistema de salud los medicamentos son dados por las empresas promotoras o las EPS. Entonces muchas veces los medicamentos va de acuerdo a la negociación que hacen con los laboratorios. Y he visto, o hay la tendencia de que todo paciente que le mandan una gota para el tratamiento de glaucoma, inmediatamente le pegan una gota de una lágrima natural, mejor dicho. Estrategias, me parece. Mire, yo tengo una estrategia muy simpática. Yo en Lima ayudo a una compañía de medicamentos con las partes de las lágrimas. Y me preguntan qué hacer. ¿Tú sabes cuál es el problema principal en Perú? Que cualquiera tiene un ojo rojo o tiene un ojo seco, va a un sitio y te dan un corticoide con un antibiótico. Entonces, cambiarles el chip y decirles, dale una lágrima, primum non nocere, o sea, no le hagas daño primero, eso es un problema. Segundo, lo que tú dices es totalmente cierto, pero hay otros factores ahí. Ahí tienen los factores de qué tipo de lágrima le das. La lágrima que le das a un paciente que tiene glaucoma es la que él necesita. Es la lágrima que le va a hacer qué tipo de problema tiene. ¿Tiene evaporativo, tiene defecto y todo? ¿Lo has estudiado? Yo creo que actuar reactivamente es una cosa muy buena para los administradores. Y ustedes, yo sé, en Colombia con la ley 100 tienen una serie de problemas donde los que manejan la medicina no son médicos. Entonces, es un administrador que quiere que las cosas funcionen como sus números le dicen. Y estoy completamente de acuerdo contigo de que nosotros somos la voz que debe decir y protestar frente a esas cosas. Eso no es medicina, eso es negocio. Perdóname que sea tan directo. Sí, nosotros somos ahí un poco las víctimas también. Sí, es correcto. Muchas gracias.